Sí. Quedan Yo estaba re prendidas y por ahí tranquilo porque... pasó 20 minutos. Y vos decís, bueno, 20 minutos nadie nos hizo consulta. ¿Alguna duda? Sí, se han pegado unos sustos algunos. Dice, después nos han dicho. Pero bueno. Bueno, a ver. Voy a agregar dos ejemplos para completar más que nada la idea de herencia, con dos casos que por ahí está bueno verlos para hacerlos y no hacerlos. El primero de ellos. Quiero meter... Claro. Puede pasar, sí. Quiero hacer el cuadrado. El cuadrado. ¿Cómo lo modelarían al cuadrado? Es lo mismo que Me enojó el perro. el rectángulo, pero con los dos lados iguales. Con los dos lados iguales. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Sería un lado por 4? Sería un lado por 4 o algo por el estilo. A ver, una de las cosas que está mal, ya lo agrego, es decir, bueno, vamos a crear el cuadrado. Y ahí dijeron, es un rectángulo, pero con lados iguales. Y en realidad, ¿tiene comportamiento distinto el rectángulo el cuadrado? No. Es igual. Entonces, si nosotros venimos y decimos cuadrado rectángulo, es un caso especial de rectángulo. Y, Entonces, sí. ¿de última no puedes hacer un booleano adentro del rectángulo? En realidad, ¿qué podremos hacer? Booleano evitémoslo porque siempre el booleano por tipo es un problema de Ah, instancia. bien. Evitémoslo el booleano. Public cuadrado. ¿El cuadrado qué recibiría como parámetro? Un doble lado, porque es igual todos los lados, y el string color. ¿No? ¿Y cómo llamamos? Super. Y para aprovechar que es el rectángulo, ¿cómo serían los lados de ese rectángulo? Le tendrías que pasar lado a lado, ¿no? Lado a lado, entonces lado 1 y lado 2 van a ser iguales, y el El color. color. ¿Cambia algo más? ¿Tengo que agregar algo? Lado 1 y lado 2 van a devolver iguales. No tiene nada más que esto. Entonces, uno de los errores comunes, y esto está mal, vamos a ponerlo por acá, mal, pensé que estaba escribiendo con mayúscula, pero no, mal, una herencia donde solo tengo un constructor. ¿Por qué? Porque normalmente, que es lo que está pasando ahora, es un caso especial de valores de la clase padre. ¿Qué significa? Que era un caso especial de valores. Yo podría hacer rectángulo, por ejemplo, y aprovechar la asignatura del método, y hasta quedaría mejor, un rectángulo con un solo lado. ¿Sí? Y llamar directamente this, ni siquiera super, this, ¿se acuerdan que puedo invocar? L2, L2. Listo. Ya tengo ese rectángulo con lados iguales. Le paso un solo parámetro y lo va a crear como un cuadrado. No me cambia comportamiento, no me agrega nada. ¿Sí? Y saber si es un cuadrado o un rectángulo es simplemente saber el valor de unas variables. Porque si le cambian el lado a ese set lado, lo más probable es que no sea más un cuadrado. Entonces, esa es la diferencia, que si yo no reconozco comportamiento nuevo, no genero una clase nueva. ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a existir cuadrado? Y sí, por ahí me lo pueden justificar a cuadrado, pero no de esta forma. ¿Se entiende? No justificarlo de esta forma. De esta forma no me cambia nada. ¿Qué me podrían hacer? Y bueno, por ahí el cuadrado es una figura, me la heredan de figura, le ponen un solo lado, tiene un set lado y un get lado, y ahí lo podemos discutir si vale la pena el cuadrado. ¿Por qué? Porque decís, bueno, no le pueden cambiar los lados, nunca le van a poder poner el lado 2 distinto al lado 1. ¿Sí? No forzar la herencia de rectángulo, y ahí
hasta lo podemos decir porque descubrieron un comportamiento distinto. ¿Sí? Parecen hijos, pero podrían ser distintos. Lo mismo nos va a pasar con elipse. ¿Sí? La elipse hasta la podremos ver como al revés. Y acá podría pasar que el rectángulo es un caso especial del cuadrado. Pero bueno. Pero se entiende como no forzar una herencia y no agregar nada. Esto no quiero que hagan. Una herencia que solamente tenga un constructor, ¿sí? Porque esa es la idea que está mal. ¿Sí? No tiene nada nuevo. Siempre que haga una herencia tengo que justificar por qué estoy haciendo una clase. Y este error que nos está apareciendo acá, no sé, acá me está apareciendo un error también. Ah, porque le de figura ahora. Sí, esto lo dejo acá para el ejemplo de que está mal. Y termino teniendo, si hago esto, es un error de clase versus instancia. Poner el booleano muchas veces trae ese problema también de hacer clase versus instancia, hacer un error, porque pregunto por tipo. Y estoy preguntando por el tipo de un objeto. Tenemos que evitar el tipo del objeto. Justamente la idea es delegar la funcionalidad al objeto. Si yo pregunto, si el tipo es un cuadrado, hago lado por lado. Y si el tipo es un círculo, hago pi por radio al cuadrado. No, directamente le pido al objeto que me dé la superficie. Si el objeto era un rectángulo, hace lado por lado, y si el objeto era un círculo, hace pi por radio al cuadrado. Delego responsabilidades. El booleano con el tipo siempre nos trae problemas. ¿Quedó más o menos claro esto? Evitar en la herencia y que solamente sea un constructor. ¿Sí? Porque la herencia con un solo constructor es un caso especial. No sé si alguien tiene una duda de esto. ¿No? ¿Venimos bien? Bien. Ahora, el segundo, agregar de nuevo, vamos a guardar este, no sirve. Bueno, este para el ejemplo de dis. Sin título 12. Yo guardo estas imágenes, después nadie las ve. El segundo ejemplo, vamos a modelar, vamos a repetir esto y voy a modelar, no, mejor hacerlo así. Voy a modelar esto, voy a modelar este estilo de figuras. Una figura que sean así, o, a ver si lo puedo dibujar, una figura que sea así. Uy, ¿qué pasó? No sabía que podía poner cuadrícula, mirá qué lindo. Uy, descubrí algo nuevo. Figuras que sean de este estilo. Que son de en 3 dimensiones, para seguir el ejemplo, pero regulares. ¿Sí? Y podemos hacer también el cuadrado. Bien, esta figura 3D, ¿qué tienen en común todas estas figuras 3D? ¿Es una clase nueva esta figura 3D? ¿Qué más le puedo pedir? ¿Qué le puedo pedir a una figura 3D? Profundidad o Sí, el volumen. el volumen, ahí está, no me El salía. volumen, sí. Yo me Sí, sí. imaginé que iba por ese lado. Entonces, fíjense que yo puedo crear una figura 3D. Voy a crear acá un new class. Voy a cerrar todo esto así no nos queda tan grande. Voy a usar. Voy a crear una clase nueva, figura 3D. Vamos a hacerlo igual. Voy a arrancar la misma idea que hicimos hoy con figura. Creo la clase figura 3D, le puedo pedir un volumen. Public doble get volumen. Return 0, porque no lo puedo hacer acá arriba. Vamos a ponerle un color. Bueno, después le pongo un color, después lo hacemos a propósito para que tenga color. ¿Y qué le podría pedir? La superficie de la base le puedo pedir también, ¿sí? No me voy a meter con el perímetro ni nada, pero podría pedirle la superficie de la base. Public doble get superficie base. Y acá decir, bueno, acá no lo puedo hacer, pero así todos lo tienen. Creé la figura 3D y ahora vengo y voy a crear
New class, vamos a crear el cilindro. Fíjense que hasta ahora viene todo bien, no hay mayor problema. Cilindro. Hereda de figura 3D. El cilindro, ¿qué tiene entonces? No hace falta que ponga el dibujo del paint, ¿no? Tiene un radio para la base. Doble. Vamos a poner private. Doble. El radio para la base. Y una altura. Y una altura. Exactamente. Vamos a poner, casi pongo un int. Private doble altura. ¿Sí? Fíjense que acá no definí los constructores, no definí nada. Podría haber definido y después lo agregamos. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a hacer más fácil. A ver, nunca veo cómo llaman los nombres. Me los voy a traer. ¿Cómo sería la superficie base? Ya la vimos hoy. Mat, la base de este cilindro es mat punto pi por radio. ¿Y el volumen? ¿Cómo sería? En estas figuras, la superficie de la base por la altura se multiplica. Entonces, para aprovechar que tengo un método, digo this.get superficie de base por altura. Tengo el volumen. ¿Estamos hasta ahí? Queda bien, queda lindo. Ahora voy a crear el cubo. Cubo. Herede de figura 3D. 3D, no me acuerdo si era así como... La D le puse, sí, 3D las dos. Bien. El cubo que tiene los dos largos. Doble. Lado 1. Me pasa que escribí más que si hubiera escrito. Doble. ¿Y qué tiene también esta figura 3D? Tiene una altura. También. ¿Sí? Porque es la misma idea. Y acá podemos poner los dos métodos que me traje recién. Uy, no, que no tenía. ¿Cómo sería la superficie base de este cubo? Lado por lado. Lado 1 por lado 2. ¿Y el volumen? Los tres, ¿o no? Nos queda igual, como está ahí, ¿ven? La superficie de la base por la altura. Y miren, primera abstracción que podemos hacer. ¿Qué tienen en común estas dos figuras, cilindro y cubo? ¿Y qué tienen de distinto? La superficie se sigue sacando distinto, como en la figura 2D, pero el volumen está usando... El volumen, fíjense que son iguales, miren. Ujú. Tac, 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 tac. Son iguales. Entonces, si un método es igual en las clases hijas, lo saco y directamente lo pongo en la clase padre. Fíjense que acá lo habíamos dejado vacío. Listo, digo que siempre sea... Uy. Que siempre sea este código, el del... Lo saqué de acá. El de el volumen. Va a ser siempre igual. ¿Por qué? ¿Qué tienen todas estas figuras regulares 3D que estamos haciendo? ¿Qué tienen en común también en atributos? Que tenía que acá lo borré. La altura. La base era distinta, ¿ven? Pero la altura, los dos tienen un atributo altura. Entonces, directamente, si los dos tienen un atributo, todos los hijos tienen un atributo, lo abstraigo, y es la forma de empezar a verlo, al revés lo hice acá, en vez de darme cuenta de lo que tienen en común primero, lo hice, y cuando lo hago me doy cuenta que el método es igual en las clases hijas y que las dos tenían altura. Listo, lo pongo en la clase que esté arriba. Piensen que si voy a hacer el triángulo, el prisma, no sé cómo se llame, también nos va a pasar lo mismo. Tiene base, altura, y después tiene la altura del volumen, no la altura de la base. Con lo cual, esto es genérico para todos. Fíjense acá la importancia del this y de cómo lo vimos que vuelve a llamarse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando this get superficie de base sea un cilindro,
va a llamar esta superficie de base, y cuando sea un cubo va a llamar este. Y va a andar todo perfecto. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Más o menos, ¿se entiende cómo empezamos a abstraer al revés? Bueno, ahora le hago una pregunta. ¿Esto qué les parece? ¿Que ya lo hice esto? Si ahora le agrego el get lado 1, get lado 2, set lado 1, set lado 2. Si le agrego al cilindro, le agrego get radio, set radio. ¿Les parece que ya lo tengo? ¿Ya lo vimos en algún lado esto? No, acá. Y eso no se puede. ¿Cómo es el cilindro? Porque no alcancé a ver, Luis. Sí, el cilindro es así siempre. No, la clase, perdón. Sí, volvemos. Sí, bueno. El cilindro es esto, ahora nos quedó. El radio, y bueno, nunca le agregamos el get radio y set radio que habría que agregarles. Bien. Esta clase, ¿no la vimos en algún lado? Nicolás sí se animó a decirlo. ¿Dónde lo vimos, Nicolás? En el círculo. ¿Y este? Y el cuadrado, el rectángulo. El rectángulo, bien. A ver, si miramos un poquito más la figura. Uy. Bueno. Con el negrito. Si miramos un poquito más la figura. Esto y esto, ¿qué son? Las bases. ¿Sí? Pensé que estén paradas, ¿no? ¿Qué son las bases que tenemos? Figuras. Son figuras. Entonces, hoy casi abro el eclipse de vuelta, fíjense que en vez de tener una herencia, por eso la herencia no soluciona todo, yo puedo decir que la figura 3D en realidad es una altura y una figura que es la base. Figura que es la base. Y acá entra de vuelta. ¿Se acuerdan que lo usamos como imprimir? Como pasar parámetro. También lo puedo usar como atributo. Es una figura. Entonces, cuando yo diga la superficie de la base, ¿cómo va a ser la superficie de una base en la figura 3D? ¿A quién le pregunto la superficie de la base? A la figura. A la figura. Entonces digo base.getArea. Esa es la superficie de la base. Y de golpe, vamos a suponer que le queremos agregar un color, podemos preguntarle hasta el color a la base, ¿sí? Podemos hacer ahora el getBase y setBase, podemos agregar todos los métodos. No me hace falta la herencia. No es la solución a toda la herencia, me simplifica, pero fíjense que acá, a la hora de reutilizar elementos, tener la clase figura me permite fácilmente dibujar estos tres. Abstraigo el comportamiento y digo, en realidad son una figura más una altura. Y eso es una figura regular 3D, por decirlo de alguna forma. ¿Qué hago? Delego el comportamiento del área de la base a la figura que tengo. Y de golpe puedo tener medios círculos, medios cilindros, por decirlo de alguna forma. Y puedo tener cualquier tipo de objeto que sea como base una figura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque agregan una clase, agregan una estrella. Y sí, la puedo tener, porque total, mientras que sea base va a tener el getArea. Con lo cual, el volumen siempre se va a seguir calculando igual. ¿Se entiende cómo es posible reutilizar objetos gracias a la herencia? Ahora podemos crear en 3D cualquiera, en estas regulares, ¿no? Poder reutilizar y no nos hace falta, bueno, voy a grabar, pero para que les quede, ninguna de esas dos clases. Figura 3D tiene directamente una figura como base. Si hacemos un diagrama de clase, este ya no tiene mucho sentido, este ni lo grabo, no guardar. ¿Qué nos queda? Nos queda la clase figura, que teníamos hoy, figura, la clase, un poquito más grande, así se lee un poquito más, que tiene un método getArea,
de la clase figura heredan dos clases, hereda esta, las dos que habíamos puesto recién. Tenemos esto. Acá tendremos que tener un triangulito para hacer la herencia. Este. Vamos a ponerlo por... Uy. No, déjame ver. Bueno. Miren cómo lo hago. No me va a ganar de porfiado. Ahí heredó. Hago la herencia. Y lo que tenemos también es la clase figura 3D que tiene sus propios métodos. Tiene un get volumen y tiene un get superficie base que tiene una relación con la clase figura. ¿Sí? Acá lo importante es que esta relación la podemos ver como usa una figura para implementar, mientras que la adherencia la leemos como es un. Entonces acá, bueno, me faltó cambiar estos dos, pequeño detalle. Vamos a poner círculo. Vamos a poner rectángulo. Se estableció una relación entre figura 3D y la figura común. Eso me permite que cualquiera que herede de figura va a tener el método getArea. Por lo tanto, por ejemplo, el medio círculo que heredaba de figura, tiene también la posibilidad de ser usado por figura 3D. Defina o no redefina el getArea, ¿sí? No importa, porque ya está el getArea. Van a encontrar en muchos lados que esta es la relación que vamos a buscar cuando hablemos de programación orientada a objetos. Tratar de que sean lo más arriba posible, no muy arriba porque se pierde el significado, pero si yo tengo esta relación, la figura 3D la puedo hacer con cualquiera de estos elementos. Si yo la hago con un círculo o con un rectángulo, acoté a que solamente va a tener la forma de círculos y rectángulos. Ni hablemos de que hagamos una herencia y pongamos la clase cilindro que tiene un círculo como base y la clase cubo que tiene un rectángulo como base. ¿Por qué? Porque las dos tienen algo del tipo figura. Nos faltó abstraer, así como hicimos la abstracción de altura, nos faltó darnos cuenta que en realidad las dos tenían figura. ¿Se entiende esta idea de cómo se reusa y cómo se puede empezar a combinar todas las soluciones? ¿Y el poder de la herencia? Este es el polimorfismo y el binding dinámico, es lo que me van a permitir hacer esto. Vamos a ponerlo acá, 3. Y lo que más me va a permitir hacer todo esto es que yo de golpe ahora aprovecho todo lo que sea en figura. Y ahora de golpe se me ocurre hacer una estrellita, lo que dije hoy, y creo la figura estrella, la pongo acá, y listo, ya tengo una figura 3D en estrella. Quiero hacer un Teletubby regular, y lo pongo acá. Creo la figura Teletubby, defino el getArea, y de golpe figura 3D no lo tengo que ni tocar. Sigue calculándome el volumen. Ese es el truco de todo esto, ¿sí? El polimorfismo del bin dinámico acá es donde lo ve. Uno lo ve. Puede tomar distintas formas. La variable figura que teníamos acá, que teníamos una variable, vamos a correrlo un poquito por acá. Vamos a ponerlo por acá. La variable figura que tenemos acá, esa es la que nos permite hacer todo. Puede tomar distintas formas. Puede tomar la forma de un círculo, un rectángulo, un medio círculo. Incluso lo dejamos preparado para cualquier tipo de figura que aparezca al futuro. No acotamos nuestra solución. Podemos permitir cualquier cosa que venga a futuro.
¿Sí? Esta es una de las, guardar, una de las cosas que más se van a ver usar, ¿sí? Defino lo mínimo que tengo arriba y después cada una de las subclases puedo incorporar y puedo cambiar ese comportamiento. Este es muy simple porque lo único que utiliza es un método, pero después pueden aparecer un montón de combinaciones, nos van a aparecer siempre con esta idea. Siempre con esta idea de usar la clase de arriba, nos permite que cuando yo lo crea al objeto, que no lo hice acá la clase figura, que no hicimos el constructor, yo voy a hacer public figura, y recibe, figura 3D se llamaba este, recibe una figura, base, coma, un doble altura. Y dice directamente dis.base igual a base, dis.altura igual altura. Y la asigna directamente. Entonces yo ya, desde afuera, desde el ejemplo donde nos quedó el main de figura, ahora no le gusta nada el cilindro y el cubo de error, pero lo voy a dejar así, así no lo hacen, no los usan nunca. Puedo crear un figura es de cilindro. Cilindro pasaría a ser una variable. Un caso especial de una figura 3D. New figura 3D. ¿Qué caso especial? La que tiene un círculo de 5, no me interesa el color porque no lo vamos a usar, y una altura de 20. 4 y una altura de 20. ¿Ven? Y ahí tengo mi cilindro creado. Y a ese cilindro, le puedo pedir el volumen. Vamos a ponerle 5, así que sabemos que era 78, porque lo usamos siempre, y la altura 10, así que nos tiene que dar 780. Y le puedo pedir también al cilindro .get superficie de la base. Entonces, ahora cuando tengo ahí, sí, porque me tira el error de los dos clases que quería allá abajo, cilindro y cubo, ¿ven? 785 es el volumen y 78 es la superficie. Gracias a esto que pusimos nosotros, podemos usarlo. Sí, Nicolás, en el ejercicio práctico 3. ¿No está escribiendo una pausa? ¿Están ustedes ahí conmigo? Sí, todavía están. Sí, estamos todavía. Sí, sí. Sí, tengo que tirar un pin cada tanto porque si no, en algún momento pienso que estoy solo. Y capaz que te volvés loco, ¿no? Y sí. Y ya me ha pasado hablar solo, pero bueno. El asunto es cuando te hablas solo y te contestan. Ahí ya te preocupas, pero ¿qué les pasó a ustedes? Que estaban solos y de golpe alguien salió hablando en el video de inglés. Pero bueno. A ver, la idea de esto es que, fíjense ahora, yo gracias a esto, yo ahora puedo usar un montón de combinaciones. Puedo crear el círculo, o puedo crear directamente, vamos a hacer lo mismo. Medio cilindro. Figura 3D, la creo con un medio círculo. Medio círculo, y acá sería el cilindro. Listo. De golpe con eso ya tengo todo hecho, todo lo que sea de figura, no tengo que hacer clases ni nada. ¿Lo corrí? No. Ahí está, ¿ven? Y me dio el volumen y el área. ¿Sí? La idea muchas veces es usar los objetos como elementos. La pregunta de hoy, poner objetos como atributos. Y acá el truco es este. Esto nos simplificó todo. Ahora, ¿por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que ya tenemos el comportamiento de una figura. Y a la hora de descomponer ese dibujito tan lindo que había hecho yo de cilindro, en realidad la base era una figura. Y después teníamos la altura. Si logramos hacer eso, es lo que logramos abstraer todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de esto? Una pregunta, dale, Cristian. En vez de tenerla como atributo, si figura
3D hereda de figura. Y ahí yo te hago una pregunta. Es filosófico, Cristian. ¿La figura 3D es una figura? Y ay, me complicaste, Semánticamente, porque en realidad pero- Sí, nuestra figura semánticamente sí, es una creo. figura. En realidad, esta figura, ¿qué particularidad tenían? Que le puedo preguntar el área, nada más. En realidad, esta sería la famosa figura 2D. Simplemente que cuando lo hicimos no nos dimos cuenta de poner bien el nombre. Pero de esta figura, ¿es un caso especial de esta clase figura? O podríamos crear una superclase que sea figura general, que herede en figura 2D y figura 3D. Ahí el Claro, asunto. ahí habría que hacer una superclase. Claro, por ahí tienen cosas en común, si las voy a dibujar, si las voy a dibujar en un plano, si las estoy dibujando en Unity, que alguien dijo Unity hoy, por ahí tienen cosas en común. Las dos son elementos, objetos, las dos son objetos, por ejemplo, objetos dibujables, ¿no? Pero a nivel de ahora como estamos, esta clase figura representaba una figura que tenía 2 dimensiones y tenía un getArea. Si yo, figura 3D, hereda de la clase figura, hereda el getArea. ¿Y cuál es el área de la figura 3D? Y decís, bueno, no, el área base. No, pero entonces eso es el área base. No todo el volumen, no, pero eso es el volumen. Entonces puedo hacer, no me sale ahora, perímetros en la figura. Todo el envoltura de afuera, no me sale el nombre cómo es. Pero en realidad no tengo un área. La superficie, gracias Gonzalo. La superficie podría ser el área, pero es superficie, no es área. Cuando yo hablaba de área era de 2D. Entonces, te surge esa duda. Y si hago al revés, si digo que la figura es un caso especial de figura 3D, no tiene volumen la figura. Con lo cual no existen las dos. Sí, por ahí tienen algo en común. ¿Sí? Por ahí las dos eran figuras geométricas. Pero hay que ver qué cosa pones en figura geométrica para poder usarlo. ¿Sí? Siempre cuando vayan a hacer la herencia, háganse esa pregunta, la primera. Si semánticamente o filosóficamente es una de ese tipo. Si se dan cuenta que no tienen nada que ver, y por ahí no está bien, por ahí tienen muchos atributos en común, y por ahí falta una superclase que sea común a las dos. Por ahí eran hermanos, no eran uno hijo del otro. No puedo hacer que figura, en este caso, ¿no? Que figura 3D sea de esta figura hijo, ni tampoco hacer que esta figura sea hija de figura 3D. Por ahí puedo poner las dos comunes y decir, bueno, acá no lo pusimos, pero las dos tienen un color y un nombre, por ejemplo. Un string. Color. Las dos tienen un color. Bueno, ya tengo algo en común. Las dos se podían colorear. Dice, bueno, creo una figura geométrica, porque también tengo que crearle y decir, bueno, ¿y qué tiene esa figura geométrica que le puse? El color. Tengo que abstraer algo que sea común a las dos. ¿Y qué le puedo pedir? Le puedo pedir el color, le puedo setear el color, le puedo pedir el nombre completo. El nombre completo no. Sí, pero arriba no lo puedo implementar. Porque acá abajo figura me lo hacía con el área, me lo cambia, y en el caso de figura 3D me lo cambia y me lo hace con el volumen, por ejemplo. ¿Sí? Pero tengo que subir algo que sea común para crear esa. Pero siempre me tengo que preguntar si filosóficamente, por decirlo de alguna forma, tiene sentido esa herencia. Si no, muchas veces lo que pasa es herencia de implementación, que no está mal. Siempre a veces hacemos mucha herencia para aprovechar esa implementación. Pero no necesariamente es útil a veces. ¿Dudas? ¿Alguna otra? Era buena la pregunta, Cristian. Con los prácticos, ya acá de herencia ya les corto acá. Después vamos a la clase que viene, vamos a hacer un ejemplo. No me acuerdo si ustedes querían hacer. No, ya me confundo. Si querían, vamos a jugar con un jugador tramposo y unos dados. Pero, ¿alguna duda? ¿Pregunta? ¿Quieren hacer algún ejercicio práctico? No, para ahora no. Creo. ¿Cómo vienen con los prácticos? ¿Pudieron Bastante bien. avanzar? Ya corto, así no queda muy largo este. Como mucho, después pongo a grabar. Práctico, ¿pudieron